Racha y Pregunta hoy con dos médicos destacados. Pablo Barrera, alergólogo e inmunólogo, y Marta Llueca, investigadora clínica y académica. Bienvenidos, doctores. Arrancamos por el principio. Esta semana supimos que varios hospitales privados se han quedado sin camas para pacientes COVID. También supimos que en la pública queda 35% de capacidad en la región metropolitana, 20% en UCI. Con los números como van y la economía abierta, ¿cuánto tiempo podemos resistir sin tener que volver a cerrar? Ok, yo creo que esta pregunta es fácil y difícil a la vez, ¿no? Estimarlo exactamente no es muy fácil, pero es fácil predecir que el sistema va a colapsar de la forma en que sigue. No tenemos cifras oficiales, pero sí conocimiento de hospitales privados que evidentemente no tienen camas para COVID, porque evidentemente hay gente que está enfermándose de otras cosas y la capacidad hospitalaria quizás pueda ser aumentada en la forma en que se reconviertan camas, pero estamos en un momento crítico, ¿no? Totalmente de acuerdo con Pablo. La situación de Panamá no es única. Acá en el norte, donde me encuentro ahora mismo, en Estados Unidos, tenemos exactamente la misma problemática. Con la complicación de que son muchos estados y cada estado tiene sus propias medidas. Entonces yo creo que es importante entender que ya estamos en ese momento de empezar a tomar decisiones, ¿no? Y para darles un ejemplo, se celebraba el Día de Acción de Gracias, que era el día de mayor viajes en los Estados Unidos, porque viajaban las familias a reunirse. Y de un número estimado de 28 millones de personas viajando antes de la pandemia, el número bajó a 8 millones, porque se hizo una campaña muy fuerte, ¿no? Sobre todo con nuestro colega, el doctor Anthony Fauci, de pedirle a las personas que no viajaran, que se quedaran en casa, que hicieran lo que pudieran con sus burbujas. Entonces, es importante entender que las medidas de bioseguridad ya hay que adaptarlas. Todos tenemos esa obligación. ¿Va a venir una cuarentena? Es muy probable, parcial, total, no lo sé tampoco, pero al ritmo que vamos, y lo triste es que estamos cerca de tener vacunación, pero nos estamos complicando demasiado porque estamos bajando la guardia. Hay una responsabilidad, siempre va a ser compartida, pero en este momento hay todo el mundo apunta a es que la gente hace fiestas. También hay una responsabilidad del gobierno. ¿Han comprado más medicinas? ¿Han comprado más insumos? ¿Han comprado más ventiladores? ¿Se han enfocado en mejorar el transporte público? ¿O ustedes no ven este tipo de acciones por parte del gobierno? Bueno, yo creo que definitivamente es compartido y no es una lucha porque sí se ven en las redes que quieren endilgarle a las personas o al gobierno y creo que es completamente 50%. Ahí lo que tendríamos que quizás criticar es que no estamos muy bien con la comunicación en cuanto a los indicadores y cómo se traduce eso en si van a cerrar o no. O sea, estamos en ascuas porque hay 3, 4 indicadores que si se desbordan, no se desbordan, pero al final no recibimos, quizás es la percepción de que no recibimos esa información ni cuándo se van a tomar las decisiones. Y como dice la doctora, probablemente van a venir medidas drásticas, parciales o totales, por área. ¿Qué estadísticas le hacen falta a usted, doctor? Yo siendo médico, pues los 4 indicadores, básicamente hay uno o dos de ellos, digamos que la capacidad hospitalaria en algunas áreas que ya te ponen el indicador desbordado de salida, ¿no? Son 4 que si se llevan algunas cifras te indican que se está desbordando. Entonces, el concepto de desborde para mí en la ley lo de salud ya está, porque la pandemia está, no es que estamos desbordando. Lo que tenemos que ver es cuando esos indicadores llegan a un punto, tenemos que tomar medidas. Y esa parte es la que no logramos, pues yo no la logro comprender exactamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo también y llama la atención que ya la capacidad de los cuidados intensivos, pues según las estadísticas que comparten, pues están pues copados nuevamente prácticamente. Entonces, esa es la señal, si no para las autoridades, para la gente, para que se despierten y entiendan que esto no es un juego, el COVID no tiene cura ahora mismo y que si no nos cuidamos nosotros mismos, si no nos respetamos unos a otros,
usando las máscaras, etcétera, bueno, vamos a terminar mal, ¿no? ¿Cómo Vamos se a terminar. contendría esto si no cierran? ¿Hay manera de contener esto sin cerrar? Yo pienso que no solo sin cerrar no se va a contener. El COVID está en un contagio acelerado aquí en Panamá. Y aquí me criticarán como siempre, ¿no? Si hicimos cuarentena, pues somos del lío del diablo, no sé. Pero debe haber medidas por lo menos sectorizadas y tiene que haber medidas porque si no, pues la fatiga, creo que es la fatiga de la pandemia que llamamos social y personal, pues creo que no va a ganar la batalla, como dice la doctora, antes de que llegue la vacuna, ¿no? Entonces vemos la vacuna cerca, pero en realidad hay que seguir, por lo menos aquí en Panamá, por lo menos diría que 6 meses más, pensando en que no va a llegar la vacuna a todos o a todas las personas, diría. Sí, y lo otro que hay que recordar es que las estrategias para controlar epidemias no han cambiado. O sea, cerco sanitario, ¿verdad? Cuarentena en mayor o menor grado, por zona si es necesario, ¿no? Educación al público. Yo estoy de acuerdo con un punto que hace Paulo, que es, hemos estado faltos, creo yo, de más información sobre los indicadores. Faltos de escuchar a ustedes, a los colegas de Flora, hacer preguntas a las autoridades de salud, preguntas para ir entendiendo todo ese proceso de análisis. Yo no tengo la menor duda de que se están haciendo análisis, se están haciendo planes y estrategias, pero no necesariamente los entendemos, ¿no? Hubo un tiempo en la pandemia en que había muchísima más Comunicación. sí, o sea, Y fluidez de la información, nos daban más información. Los informes epidemiológicos ahora son pocos, o sea, El nos doctor dan Sáez Llorens decía justamente el miércoles de esta semana o martes de esta semana que él se sentía mucho más informado y tranquilo con la doctora Turner. ¿Coinciden ustedes con él? Yo no me voy a enfocar en personas, pero me voy a enfocar en tiempos de la pandemia. No hay duda que los primeros 2, quizás 3 meses de la pandemia había un nivel de detalle con los indicadores y con las estadísticas que nos hace falta. Y también había la oportunidad de que ustedes los periodistas hicieran preguntas para aclarar esos números y lo hacían en nombre de nosotros, del pueblo. Entonces, información y educación, yo creo que es lo que va a hacer que la gente se despierte. O sea, ya los números los proyectan y la gente no responde, me parece. Doctor Barrera, en estos días usted hizo un hilo de tweets recomendando la autocuarentena luego de reuniones familiares. Amplíeme un poquito de ese concepto, por favor. Bueno, es algo que parece lógico, pero cuando lo pedimos y que lo hagan, pues generalmente no se cumple. No es algo inventado mío ni nada, eso es cuestión de lógica, pero tampoco es una orden, es que no vamos a romper desordenadamente y repetidamente la burbuja antes de un evento que tú consideres especial. Como dice la doctora, no salgas si no necesitas, pero si tú quieres ver a tu mamá el Día de la Madre, ya desde ayer o desde hoy, y quizás más días antes, tú vas a hacer tus actividades mínimas esenciales, pero no te vas a reunir con tus amigos ni con otros familiares repetidamente antes de ese momento. Esa es la idea, ¿no? Mientras tú te expongas menos, eso probablemente es más eficaz que hacerte un test el 7 de diciembre e ir a la reunión. Por Un test supuesto. ayuda, pero el cuidarse, sobre todo en ambientes familiares, que en España el 47% de los contagios en la segunda ola se daban en reuniones familiares. 47%. Donde tú te vas a la defensa. Sí. 47%. El MINSA, doctores, ha aumentado la cantidad de pruebas, pero ¿cómo estamos en trazabilidad? Más allá me voy un paso. ¿Es posible hacerle trazabilidad a esta cantidad de pruebas diarias? La trazabilidad y la capacidad de trazabilidad está determinada por X cantidad de población y nosotros tendríamos que tener una cantidad que no sé la cifra, pero estoy seguro que no estamos a la velocidad para captarlo. Necesitas de 4 a 5 trazadores por caso. Y en otros momentos de 80 trazadores por 100.000 habitantes. Así que ustedes pueden hacer la multiplicación. Estados Unidos estaba lejísimo, me dirá la doctora Marta, en mayo, junio, y creo que, no sé si están al día, pero el virus nos va ganando la carrera desde hace rato. Sí, no, igual, totalmente de acuerdo. Y hay que recordar, la casuística en Panamá se duplicó
si no se duplican los trazadores, esa es una Claro, matemática muy más simple. lógica, exacto. El peso y el abarque ahora de esos casos que hay que trazar, estoy segura que sobrepasa el número de trazadores que había y bueno, ojalá que estén entrenando nuevos trazadores, pero yo creo que por matemática simple estamos probablemente por detrás. Y acá es igual en Estados Unidos ahora mismo, también se han En doblado todo los lado del casos. mundo. Sí. En todo Por el eso es que mundo. eventualmente tú cierras, tienes que tomar decisiones drásticas. Es como lógico, una empresa que tenga un caso a la semana, tranquilo, pero si tienes 4 casos en una semana y son 40, ya la trazabilidad, como quien dice, se pierde. Mejor es cierras la empresa unos días porque tienes un clúster, ¿no? Entonces aquí es un macro clúster, digo, y hay un momento en que se hace inmanejable. Así es. Sí, también hay que recordar que la situación de repunte es en todo el mundo, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, aquí en Panamá porque algo no se está haciendo bien. El virus se está comportando de cierta manera. Entonces tenemos que ver cómo nos agarramos de lo que vemos para cuidarnos mejor. O sea, esto es obvio en casi todo el mundo. Así es. Vamos a un cambio comercial. Ya volvemos. Esto es Flor Misterachi Pregunta, hoy con los doctores Pablo Barrera y Marta Llueca. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misterachi Pregunta, hoy con Pablo Barrera, alergólogo inmunólogo, y Marta Llueca, investigadora clínica y académica. Pruebas en el aeropuerto de Tocumen. ¿Qué pasa que se están denunciando tantas irregularidades en esto? Yo diría, ¿qué otra opción me ofreces? A falta de una cuarentena del viajero, que bajamos a 0, no puedo decir que no sé si estoy de acuerdo o no, pero ya la hicimos, necesitamos alguna medida. Lo que pienso es que hay que tener confianza y una vez más la comunicación de las autoridades, sobre todo para esa persona que sale positiva y que puede ser falso positivo. De hecho, pueden ocurrir, pero no son la mayoría de los casos. Yo pienso, y ahora que está la doctora aquí, tenemos la fortuna en parte de que tenemos pocas pruebas y podemos, digamos, monitorizar la calidad o saber qué pruebas están corriendo fácilmente. En Estados Unidos, ellos expandieron los permisos y tuvieron varios problemas con pruebas que quizás no eran eficaces, pero aquí tenemos que tener confianza, digo al público, de manera suficiente, hay que tener confianza que estamos haciendo las cosas bien, que va a haber falsos positivos, pero que deben ser mejor manejados quizás y comunicados por las autoridades. ¿Usted no ve un negocio de fondo ahí? Independientemente, todo es negocio. En la pandemia todo es negocio. Yo no puedo hablar del precio. Yo sé que esas pruebas no son súper económicas. Evidentemente, pues alguien está ganando, pero digamos, si usted me dice es un negocio, vamos a quitarla. Entonces, dame una opción para tratar de captar. Si tú me dices que captas 40 personas y 2 o 1 son falsos positivos, yo digo, ganamos. La sociedad ganó porque captamos 40 personas que iban a multiplicar la pandemia en semanas en miles de personas. ¿Qué es peor, un falso negativo o un falso positivo? Seguro que un falso negativo, porque son muchos más. Los falsos negativos son hasta 40% en personas asintomáticas. Incluso la PCR, ojo, el escenario de las pruebas influye en su eficacia, en su resultado. Entonces, tú puedes tener una buena prueba, pero si la aplicas en un lugar que no está mal aplicada, eso lo está haciendo todo el mundo, porque el virus no está ganando la carrera. Estamos usando las pruebas en un escenario de desventaja para ellas. Pero el 30 o 40% salen falsos negativos, mientras que 1 o 2% salen falsos positivos. Es decir, para el falso positivo es el mundo, la prueba es malísima, pero eso es algo esperado en todos los tipos de test que hacemos, cuando la prueba no es 100% específica, ¿no? Entonces habría que hacer autocuarentena aun cuando el examen salga negativo. En la del viajero, en teoría, es una cuarentena de menor riesgo. Estamos hablando de 2 escenarios distintos. Cuando tú estamos en lugares de contagio, la cuarentena es imposible. Tienes que hacerla. Son 7 a 10 días, ahorita va a cambiar la CDC, 14 aquí en Panamá. Pero la del viajero es una cuarentena en teoría de menor riesgo. La persona viene con un test. Tú, si te vas a comprar un pasaje y tienes fiebre, no lo haces. O sea, en teoría, usualmente, pues, la persona que viene es poca la probabilidad. Por eso es que la prueba puede tirar falsos positivos, porque la estás tirando en un lugar, estás tirando la caña donde hay pocos peces, pues, y se te puede pegar algo que no es en pescado. Doctor, PCR y antígenos, ¿en qué contextos? Ok, yo lo primero que tengo que decir es que no le pongan todo el peso a ninguna de las 2 pruebas. El PCR no es el gold standard, como decimos, estamos aprendiendo. Todavía no hay una prueba que sea 100% sensible y específica. Es el comparador con el que usamos las otras pruebas. Entonces, yo usaría para vigilancia, preferiría las de antígeno,
por la capacidad de detectar posibles contagiados. Pero bueno, lo importante es que tienes que hacerte la prueba si tienes indicación y buscar a alguien que te la interprete. O sea, aquí como la facilidad de hacerse la prueba pagando, pues mucha gente la malinterpreta, ¿no? Correcto. Ante el repunte de casos, doctora, ha quedado demostrado que la hidroxicloroquina no funciona, ¿no? O sea, por si no bastaban los estudios que decían que no servía, pues el repunte de casos demuestra que no funciona, ¿cierto? Bueno, es una pregunta delicada porque hay personas que están muy apegadas a esa idea, ¿no? Pero es importante, y este es un tema que yo lo he comentado anteriormente, las curvas epidemiológicas de un país completo, en este caso Panamá, no se le puede adjudicar que bajen o suban por uno u otro tratamiento, ¿no? Entonces, así como se había dicho que todo había bajado por la hidroxicloroquina, entonces la pregunta lógica es, bueno, ¿y ahora qué pasó entonces, no? Entonces yo vuelvo a un punto que lo he hecho en otras entrevistas, que es, hay que tener un registro. ¿Quién recibe la hidroxicloroquina? ¿Cuántas personas? Y de esas personas, ¿cuántas se enfermaron o no se enfermaron? Ese es uno. Número dos, no podemos olvidarnos de las personas que necesitan ese tratamiento porque sufren de enfermedades crónicas dolorosas como la artritis reumatoidea y el lupus. Quizás en Panamá todavía esas personas tienen acceso, pero yo recién participé en una conferencia de países de toda Latinoamérica, de pacientes con artritis reumatoidea y por lo menos Perú y México, los pacientes tienen problemas para encontrar su tratamiento. Entonces se lo quitamos a los que lo necesitan y la usamos como un tratamiento no probado. No sé si no creo que es una idea demasiado segura y luego hay que pensar en la malaria. Más la usamos, podemos crear resistencia a la malaria. Entonces, como bien dijiste, Flor, los estudios bien hechos, bien diseñados, siguen mostrando que no causa un beneficio. Entonces, para ser bien clara, el médico tratante decide si la usa o no la usa, pero por favor, infórmenle al público de los efectos adversos que pueden ocurrir. Vamos a Paulo, otro no sé. cambio y volvemos y seguimos hablando ahora sí del tema de la doctora Llueca, las vacunas. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con dos invitados. Doctora, vacunas, ¿serán realmente la solución a este problema? Bueno, la solución a esto va a ser la vacunación. El primer paso es desarrollar las vacunas. Ya tenemos un par que es a la vuelta de la esquina. Si Dios quiere, van a ser aprobadas en Estados Unidos ya en una semana o 15 días. Y hace unos días se aprobó la vacuna de Pfizer en Inglaterra. Estas dos vacunas son del tipo de mensajero ARN, que son vacunas sencillas, no conllevan virus de ninguna clase atenuado, sino nada más la cintilla de material genético y han demostrado una efectividad altísima. Quiero mencionar que la efectividad, el nivel mínimo que pide la OMS, que pide la FDA, es 50%. Quiere decir que vacunas que tengan efectividad por arriba del 50% van a tener probabilidad muy buena si son seguras de ser aprobadas. Entonces, estas dos, Pfizer y Moderna, que serían las primeras para Estados Unidos, tienen una efectividad bastante alta, cerca del 90%, pero es la vacunación, Flor, la que puede parar la epidemia. Es la vacunación la que paró el polio en la mayor parte del mundo. Es la vacunación la que erradicó la viruela. Millones de personas que morían por la viruela. Entonces, la vacunación va a llevarnos al nivel de inmunidad de rebaño, que es lo que va a ser realmente la barrera alrededor del mundo que va a poder parar este virus. ¿Por qué necesitamos varias vacunas? ¿Es porque no todas funcionan bien para distintas edades y enfermedades inmunes? Son dos razones. Una es que no es que no funcionen bien, sino que tienen áreas de especialidad en lo que se usan, ¿no? Las vacunas de mRNA hasta ahora han demostrado que se pueden usar en todas las edades y probablemente sean apropiadas
Voy a dejar que después Pablo comente para individuos o personas inmunosuprimidas. Pero necesitamos un mosaico de vacunas más que todo por el número de personas. Hay que vacunar 8 billones de personas en el mundo, claro, eso sería 100%. Y se dice que eso tomaría 8,000 jets de Boeing, nada para darle la idea de la cantidad de vacunas que habría que hacer para vacunar todo el mundo. Entonces, una sola compañía, por grande que sea, no se va a dar abasto. La otra es los grupos etarios. Pfizer es la única compañía que tiene data a partir de los 12 años de edad, a pesar de que la FDA hasta ahora solo ha dicho que van a aprobar para 16 años o más. Pero eso lo que nos dice es que hay que recoger más data en niños. Entonces, AstraZeneca y Pfizer también han dado, y Moderna un poquito, datos sobre individuos mayores de 70 años. Entonces quiere decir que ya estamos teniendo data sobre adultos mayores. Nos van a faltar mujeres embarazadas, esa es otra área que se va a ir estudiando, y niños, ¿verdad? Hasta la edad infantil. Pablo, no sé si quieres agregar algo ahí sobre los grupos inmunosupresos. ¿Y sabe de qué más me gustaría que agregara algo, doctor? Sobre las personas que ya les dio el virus. ¿Esas personas deberán vacunarse o no? No es la gran mayoría, pero probablemente sí te he indicado, sobre todo porque lo que parece ocurrir es que todas las ofertas de vacunas que trabajen induciendo la producción de la proteína Spike de manera ficticia, digamos, o la proteína Spike, que es la proteína que une al virus a la célula, se está demostrando que están induciendo respuestas inmunes más fuertes que la infección del virus. Esto es afortunado, por eso quizás esta cifra sorpresivamente optimistas, ¿no? De 90 y pico %. Pareciera que el efecto de la vacuna en inducir la respuesta inmune es mayor que la del propio virus. ¿Cuándo, doctora, nos podremos quitar las mascarillas, besar, abrazar, bailar, todo? Bueno, cuando lleguemos a ese número mágico del 70% de la población, ¿no? En Panamá somos 4,5 millones, necesitamos por lo menos 3 millones de personas que se vacunen. Quiero mencionar que me imagino que ustedes están al tanto que las autoridades panameñas anunciaron que ya se han hecho pedidos para Pfizer 3 millones de dosis. La vacuna de Pfizer son dos dosis, 3 semanas aparte. 1 millón de dosis de AstraZeneca y 300,000 de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, cuando termine su fase 3 y haga su aplicación, que ellos esperan hacerla en las semanas que vienen, es una sola dosis. Entonces hay una variedad también, esto contesta lo de por qué se necesita más de una vacuna. Mantenimiento y transporte. La vacuna de Pfizer requiere una congelación extrema, entonces hay mucha gente preocupada por eso, por la cadena de frío. Pero recuerden, la vacuna de ébola en África necesitaba el mismo nivel de congelación y se crearon termos especiales para moverla. O sea, hay tecnología y ciencia, y los productores de la vacuna han dicho que ellos tienen planes para ayudar en su distribución. Entonces, tenemos pues razón, yo creo que para estar aliviados y tener esperanza pues de que comencemos a combatir el virus y la epidemia de verdad. Pero necesitamos que la gente lo piense y colabore y coopere con un programa de vacunación, ¿no? Eso ya queda en manos de la persona, su educación. Hay que educar mucho sobre las vacunas. Sí, el mismo punto de educación. Y pienso que hay que tener claro que, como decíamos, el virus se comporta de una forma. En Inglaterra están esperando la tercera ola en febrero y ellos predijeron la de otoño. O sea que el virus parece que va a tener un comportamiento en esta forma y nosotros tenemos que tratar de entenderlo porque no va a ser algo que baje a la ola ahorita, que pase, Dios quiera, en enero estemos mejor, pero Panamá prácticamente no hemos empatado las olas en una sola meseta, ¿no? Entonces hay que tener esperanza, pero pienso que hay que mantener las medidas hasta que podamos lograr esa cifra que dice la doctora Ivette. Y también, Pablo y Flor, tenemos que recordar que ese porcentaje de personas que no desean vacunarse van a seguir siendo un riesgo, van a seguir circulando el virus, lo van a circular. Entonces, mientras haya un porcentaje significativo de no vacunados, vamos a necesitar las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque hay transmisión comunitaria. Así que usted puede tener una vacuna, pero si usted toca superficies contaminadas, usted no se contagiará, pero los otros sí. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con los doctores Pablo Barrera y Marta Yueca. Que tengan excelente día.